Bueno, hola, ¿qué tal? A todos y todas. Soy Loli Fernández Souto de Sanidad de Colores y en esta clase vamos a trabajar el tema uno específico de TECAI para la Xunta de Galicia, Fundamentos de la Enfermería, Ética y Moral Profesional y la Enfermería dentro del sistema sociosanitario. Este es un tema muy importante, un tema que me gusta a mí muchísimo porque realmente es la base de todo lo demás. Entonces, antes de aprender técnicas, procedimientos o funciones concretas, tenemos que aprender qué significa cuidar. Muchos tienen que aprender qué es lo que significa cuidar. Aquí, pues, tenemos que saber qué lugar ocupa la enfermería dentro del sistema sanitario y por qué la ética y el trato humano son tan importantes en el trabajo diario de un TECAI. Este tema no hay que verlo como teoría suelta, hay que verlo como un tema muy práctico porque os explica dónde trabajáis, con qué principios debéis actuar y cómo debe de ser vuestra actitud ante el paciente. En esta primera diapositiva aparece una idea muy potente, que es la arquitectura del cuidado, ¿no? Aquí lo que se nos está diciendo es que el sistema sanitario no se sostiene solo con edificios, con hospitales o con centros de salud y normas. Todo esto es necesario, pero obviamente no es suficiente. La imagen, como veis, divide el cuidado en dos partes. Por un lado tenemos la estructura, es decir, el sistema, la organización, los recursos, los centros, la red sanitaria. Y por otro lado tenemos la ética y la práctica, es decir, la manera en la que se cuida a las personas, que para mí, sin duda, es la parte más importante. Esto es muy importante para entender el tema. Un sistema sanitario puede estar muy bien montado y con muy buenos hospitales y buena organización, pero si el profesional no actúa con respeto, con responsabilidad y con humanidad, el cuidado no será de calidad. Por lo tanto, la idea principal de esta diapositiva es que cuidar no es solo hacer cosas, cuidar también es cómo se hacen esas cosas, no solo la técnica, sino también la actitud. Bueno, pues aquí vemos tres dimensiones que se unen. La primera es el marco organizativo, la segunda el marco normativo y la tercera es la realidad clínica. El marco organizativo es el lugar donde trabajamos, el Sistema Nacional de Salud, las áreas, las zonas básicas, los centros, los hospitales, es decir, toda la estructura en la que se mueve el profesional, en la que nos movemos nosotros. El marco normativo son las reglas que orientan nuestras decisiones, la bioética, la deontología, el consentimiento informado, el secreto profesional y los principios éticos básicos. La realidad clínica es lo que ocurre de verdad cuando estamos delante del paciente, lo vulnerable que se siente, la necesidad, la intimidad, el sufrimiento y esa relación de ayuda. Esta diapositiva es muy útil porque resume que un buen profesional sanitario no solo debe de saber trabajar en una organización, sino también conocer las normas y además tener una actitud humana ante el paciente. Dicho de una forma sencilla, para cuidar bien hay que saber dónde trabajamos, qué reglas nos obligan y cómo debemos tratar a la persona que tenemos delante. Bueno, aquí os enseño los modelos de sistemas sanitarios en Europa. En esta diapositiva se comparan dos modelos sanitarios europeos, que es el modelo Veredigne y el modelo Bismarck. El modelo Veredigne es el que tiene España, es nuestro modelo. Se financia principalmente a través de impuestos generales. Eso quiere decir que la sanidad pública se sostiene con el dinero aportado de toda la ciudadanía a través de los impuestos que pagamos. Y su característica principal es que busca una cobertura universal. El modelo Bismarck, en cambio, se basa en cuotas obligatorias o cotizaciones de empresas y trabajadores. Aquí la financiación está más vinculada al empleo y a la aportación económica al sistema. Para el examen, lo importante es que recordéis una idea clara. España sigue el modelo Veredigne y eso significa sanidad financiada por impuestos con vocación universal dentro del sistema público. También es importante entender que esto se relaciona con el tema, se relaciona porque los fundamentos de la enfermería y el trabajo del TCAE se desarrollan dentro de un sistema sanitario concreto. No trabajamos en el vacío, sino dentro de una organización pública estructurada y financiada de una determinada forma. Aquí aparecen
Esto es una radiografía del Sistema Nacional de Salud. Aquí aparecen las características principales de este sistema. La primera es la universalidad. Esto lo que significa es que el sistema sanitario está pensado para dar cobertura a toda la población. La segunda es la accesibilidad, que los servicios deben de estar lo más cerca posible de la ciudadanía y deben de ser, obviamente, utilizables de forma real. La tercera es la descentralización. Esto quiere decir que la gestión sanitaria está transferida a las comunidades autónomas. El Estado marca unas líneas generales, pero después cada comunidad organiza y gestiona su propia sanidad. También aparece la atención integral, que es una idea muy importante. La atención no debe centrarse solo en la enfermedad física, sino también en prevención, rehabilitación, en lo psicológico y lo social. Esto conecta directamente con la visión integral de la enfermería. Y por último, la atención primaria, que aparece como base del sistema. Eso también es muy importante de cara al examen. La atención primaria es la puerta de entrada habitual al sistema sanitario. Tiene un papel fundamental en la promoción de la salud y en la prevención a la enfermedad. Por lo tanto, esta diapositiva os lo resumiría así. El Sistema Nacional de Salud en España es universal, accesible, descentralizado, integral y con una atención primaria muy importante. ¿Cómo se reparten estas competencias? Pues en esta diapositiva vemos cómo se reparten en distintos niveles. El primer nivel está el Estado. El Estado se ocupa de competencias generales o exclusivas como la sanidad exterior, el control de medicamentos, la alta inspección y la coordinación general. En el segundo nivel tenemos a las comunidades autónomas bueno, pues que hacen un papel obviamente muy importante porque gestionan directamente la asistencia sanitaria en su territorio, es decir, organizan su servicio de salud y prestan la asistencia diaria a la población. Luego, en el tercer nivel tenemos a las corporaciones locales o ayuntamientos, que estos intervienen sobre todo en cuestiones de sanidad pública, medio ambiente, control de aguas, alimentos, aspectos relacionados con el entorno. Además, aparece un elemento coordinador muy importante, que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Su función es coordinar a las comunidades autónomas con el Estado para mantener esa coherencia con el sistema. Esto es importante porque os ayuda a entender que la sanidad en España está descentralizada, pero no desorganizada. Hay distintos niveles de responsabilidad y todos pues deben de coordinarse. Bueno, nos vamos a algo también importante para el examen, que son las estructuras básicas de salud en Galicia. Esta diapositiva es importante porque aterriza el tema de Galicia, que es lo que nos interesa para la Xunta. Aquí aparecen tres niveles de organización: áreas de salud, distritos sanitarios y zonas básicas de salud. Las áreas de salud son unidades territoriales amplias. En Galicia, la sanidad se organiza en varias áreas sanitarias que se agrupan que agrupan recursos y población. Los distritos sanitarios actúan como nivel de coordinación entre la atención primaria, hospitalaria y la sociosanitaria, y las zonas básicas de salud son la base más cercana al ciudadano. Son las que atienden a través de los centros de salud y consultorios y son el nivel más próximo a la población. Lo importante aquí es que entendáis la idea de organización territorial. La sanidad gallega no funciona de manera caótica, bueno, sino ordenada por niveles. Y esto influye en cómo se prestan los cuidados, cómo se derivan a los pacientes y cómo se coordina esta atención. La atención primaria frente a la especializada, pues en esta página se compara esto, ¿no? La atención primaria es el primer nivel asistencial, es el primer contacto del paciente con el sistema, se desarrolla en centros de salud, consultorios, en algunos casos en domicilios. Su enfoque está, bueno, pues es la prevención, la promoción de la salud, la educación sanitaria y el diagnóstico básico y el seguimiento. La atención especializada, en cambio, se ocupa pues, de procesos más complejos. Se desarrolla en hospitales, en centros especializados. Aquí el abordaje es más técnico, más profundo y centrado en problemas que requieren, pues obviamente, más medios, más especialización. Entonces, para explicarlo de forma sencilla,
En clase, pues la atención primaria es la puerta de entrada y la especializada es el nivel al que se llega cuando el problema pues, necesita más complejidad. También es importante ver dónde puede estar el TCAE. El TCAE puede trabajar tanto en primaria como especializada, como todos sabemos. En ambos casos realiza cuidados básicos, apoyo al paciente, preparación del entorno, observación y colaboración con el resto del equipo y muchísimas cosas más que hay que explicarle a los enfermeros para que lo sepan. Vale, ¿cómo dominar el sistema físico? Es solo la mitad del trabajo, ¿no? Esta diapositiva es una pausa muy buena para reforzar la idea central del tema. Lo que nos está diciendo es que conocer hospitales, centros de salud, estructuras, áreas sanitarias y funcionamiento del sistema fundamental. Sí, pero no solo basta con eso. La otra mitad del trabajo es dominar el sistema moral, es decir, actuar con ética, con deontología, con respeto, con responsabilidad y con sentido humano, que a muchos les falta. Esto encaja perfectamente con el trabajo del TCAE porque muchas de sus funciones íntimas son higiene, alimentación, movilización, cambio de ropa, aseo, atención a pacientes, dependientes eh, y muchas otras funciones que cada vez con mayor autonomía realizamos. Pues, en servicios como la UCI también preparamos medicación y otras muchísimas técnicas. Precisamente por esa cercanía al cuerpo y a la vulnerabilidad del paciente, la ética es todavía más importante. Por lo tanto, aquí la idea sería remarcar a vosotros, alumnos, que ser buen TKE no es solo saber hacer una cama o una higiene o una movilización o una técnica, sino hacerlo con dignidad, con cuidado y sobre todo respetando a la persona. Bueno, hablamos de moral, de ética, de deontología. Pues aquí es muy importante porque diferencia esos tres conceptos. Muchas veces pues, se confunden, ¿no? La moral es el conjunto de normas, de valores y de costumbres aceptadas por una sociedad, es decir, lo que una comunidad considera correcto o incorrecto. La ética, en cambio, es la reflexión racional sobre esa moral. No se limita a aceptar costumbres, sino que piensa, analiza y juzga una conducta si es buena, correcta o injusta. Y la deontología es el conjunto de deberes y normas profesionales que deben cumplirse en una profesión. Pues en esta concreta, en este caso la profesión sanitaria y enfermera, técnicos de enfermería. Para explicarlo fácil, la moral sería lo que socialmente se acepta, la ética sería pensar críticamente sobre lo correcto y la deontología serían las normas profesionales que obligan en el ejercicio del trabajo. Esto en oposición gusta mucho preguntarlo porque suelen poner opciones muy parecidas, así que aquí conviene insistir bastante. Nos pasamos a los cuatro principios de la bioética. En esta diapositiva aparecen estos principios. El primero es beneficencia. La beneficencia, que significa actuar buscando el bien del paciente, ¿vale? El segundo es la no maleficencia, que significa no hacer daño, no hacer daño, maleficencia, mal, no ser malo, no hacer daño. Es la idea de evitar perjuicios, riesgos innecesarios o actuaciones negligentes. El tercero es la autonomía, que significa respetar la capacidad de decisión del paciente, sus preferencias y sus opciones, siempre obviamente que tenga capacidad para ello. Y el cuarto es la justicia, que significa pues, tratar con equidad, sin discriminación y distribuyendo los recursos de forma justa. Estos cuatro principios son una brújula para la conducta sanitaria, ayudan a orientar pues, estas decisiones y también pues, a entender conflictos. Eh, Se puede resumir, hacer el bien, no hacer daño, respetar las decisiones y tratar con justicia. En cuanto a los códigos que guían la práctica enfermera, pues aquí aparecen dos referencias importantes, el Código Consejo Internacional de Enfermeras y el Código Deontológico de la Enfermería Española.
El primero recuerda los grandes deberes universales del cuidado: promover la salud, prevenir la enfermedad y restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. También habla de responsabilidades hacia las personas, hacia la profesión, hacia la práctica y hacia los compañeros. El código deontológico español recoge deberes concretos y en esta diapositiva se destacan dos temas muy importantes: el consentimiento informado por un lado y el secreto profesional. El consentimiento informado significa que el paciente debe recibir información y decidir libremente sin coacción, en la medida de su capacidad, de cómo tiene esa capacidad de comprensión. El secreto profesional significa que la información conocida durante el trabajo no debe divulgarse, solo puede romperse en supuestos legales o cuando la seguridad del paciente lo exija. Aquí es muy importante que el alumnado vea que la ética no es algo abstracto, sino que tiene traducción real en normas concretas del trabajo diario. Aquí pues voy a explicar la carencia ética en la formación del TCAE. Esta diapositiva es muy importante porque pone el foco en nosotros, en el TCAE. Lo que plantea es que el personal técnico de enfermería realiza cuidados muy íntimos y muy cercanos al cuerpo del paciente, higiene, alimentación, pero que muchas veces no recibe una formación ética tan explícita o tan desarrollada como debería. La idea de fondo es que existe una brecha: el profesional está más cerca de la vulnerabilidad del paciente y necesita herramientas éticas muy claras para saber resolver dilemas, actuar con respeto y entender bien su responsabilidad. Esto es importante decirlo en clase porque obviamente da mucho valor a este tema. No estamos estudiando ética porque sí, sino porque el técnico de enfermería necesita esta información para trabajar bien con personas frágiles, dependientes, mayores, enfermas y sobre todo en situación muy delicada. Importante. La ética del cuidado. Aquí entramos en una idea muy bonita y muy útil: la ética del cuidado. Esta teoría va más allá de cumplir normas por obligación. Nos dice que cuidar también es empatía, compasión, responsabilidad y atención al otro. En la diapositiva se ve una evolución. En el centro está el deber, que sería cumplir los códigos y las normas. Luego tenemos, pues aparece la empatía, que es reconocer al otro como persona, y más allá está la compasión y la responsabilidad. Es decir, una actitud moral centrada en la vulnerabilidad del paciente que estamos cuidando. Esto no significa dejar de lado las normas, no, ojo, no, para nada. Significa que las normas solas no bastan. El cuidado de calidad necesita también una actitud humana. Esto es lo que significa aquí. El técnico no solo ejecuta tareas, también acompaña, observa, tranquiliza, respeta la intimidad y trata al paciente con dignidad. Y todo esto forma parte del cuidado, ¿vale? Tenemos un impacto de enseñar ética. Aquí pues se presentan resultados de la intervención formativa en ética. Se ve que la asimilación es alta en conceptos generales como bioética, moral o humanización, pero baja en cuestiones más técnicas, como los detalles del consentimiento informado, algunos pilares de la autonomía. La conclusión es muy clara: el lenguaje legal y técnico pueden resultar difícil, por eso la ética clínica debe enseñarse de forma pues, continua, transversal y práctica, no solo como teoría memorística. Esto es muy aplicable a vuestra preparación. No solo se trata solo de repetir definiciones, sino de entender cómo se aplican en casos reales. ¿Qué hago si un paciente no quiere algo? ¿Cómo respeto esa intimidad? ¿Cuándo debo guardar el secreto? ¿Cómo actúo con una persona dependiente? Etcétera. Bueno, y sintetizando, que me alargué, en esta última diapositiva yo resumo perfectamente todo el tema. Por un lado está el entorno, que es el sistema, las áreas y zonas de salud, la atención primaria y especializada, la organización sanitaria. Por otro lado tenemos la praxis, es decir, las reglas deontológicas, la deontología, el consentimiento informado y los cuatro principios bioéticos. Y en el centro está la actitud, la humanización, empatía y responsabilidad.
La fórmula final es muy buena. Los recursos organizativos más reflexión ética igual a cuidado de excelencia. Esta es la gran idea con la que me gustaría que os quedarais. Un buen sistema sanitario necesita buenos recursos y buena organización, pero la verdadera calidad del cuidado depende de los profesionales y de cómo tratan a esas personas. Bueno, pues hasta aquí el tema. Como veis, el tema una no es solo una introducción, es un tema que os explica que cuidar, eh, qué es cuidar, ¿no? Dónde se enmarca vuestro trabajo, qué valores deben guiaros y cuál es el papel del TCAE dentro del sistema sociosanitario. Si entendéis bien este tema, vais a entender mucho mejor todo lo demás, porque todas las técnicas y funciones y procedimientos que estudiaréis después tienen que hacerse siempre después de esta base: conocimiento, responsabilidad y humanidad. Espero que os haya ayudado a verlo de una forma clara. Soy Loli Fernández Souto de Sanidad de Colores y nos vemos en la siguiente clase. Lo que sí os digo, como siempre os digo, tenéis debajo el me gusta, tenéis la campanita, si queréis suscribiros sería fantástico y hasta la siguiente clase. Espero que os haya gustado y hasta pronto.